Buenas tardes a todos, mi nombre es Juliana Corna, soy residente del Hospital Italiano de Cardiología y en esta charla vamos a discutir las distintas alternativas terapéuticas para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. A manera de repaso, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es una enfermedad vascular progresiva que tiene una fuerte asociación con eventos tromboembólicos previos, pero que hasta un 25% de los pacientes se presenta sin este antecedente. Forma parte del grupo 4 de la clasificación de NISA y se manifiesta fundamentalmente como disnea y cuando la enfermedad progresa genera insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha. En cuanto a su fisiopatología, ocurre por la disolución incompleta de un trombo arterial que genera redistribución del flujo al resto del lecho vascular, produciendo así hipertensión pulmonar, pero se sabe que este es el gatillo, pero no el único mecanismo implicado, dado que cuando la enfermedad progresa y no se instala un tratamiento precoz, aparece la enfermedad microvascular que genera un aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares. Su incidencia se desconoce, se cree que ocurre en 5 individuos millón año, y para su diagnóstico tenemos varios métodos complementarios que nos ayudan, pero confirmamos su diagnóstico cuando tenemos un centellograma BQ con más de un defecto segmentario de perfusión y un cateterismo cardíaco derecho con una media mayor a 15 y una capilar mayor a 25 y una capilar menor a 15. Todo esto después de 3 meses de una anticoagulación efectiva posterior a un evento tromboembólico agudo. Su pronóstico es malo, tiene una alta mortalidad y se cree que tiene una supervivencia a los 5 años del 10% en aquellos con una media mayor a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué hablar de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Esta respuesta se las voy a responder mostrándoles un cuestionario de 950 médicos latinoamericanos que realizó el doctor Ignacio Blur el año pasado, a quienes se le hicieron 5 preguntas que abarcaban aspectos sobre la prevalencia, diagnóstico y tratamiento, y podemos ver que solamente la mitad de los encuestados conocía la definición de esta enfermedad, solamente el 14% sabía que su diagnóstico puede realizarse después de 3 meses de anticoagulación efectiva, y solamente el 33% pensaba en esta enfermedad como un diagnóstico diferencial de disnea, y conocía que el centellograma BQ es el método diagnóstico de pesquisa inicial que debemos solicitar ante la sospecha de esta enfermedad. De manera que esta es una enfermedad con un alto desconocimiento médico y esto hace que sea una entidad subdiagnosticada pero que tiene alta mortalidad. Y sobre todo puede ser una enfermedad curable. Vamos a discutir las distintas alternativas terapéuticas disponibles a continuación, que son la endarterectomía pulmonar, los fármacos vasodilatadores y la angioplastia pulmonar. Importante destacar que todo paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica debe estar anticoagulado de por vida. Yendo a lo que es la endarterectomía pulmonar, ¿en qué consiste esta técnica? Básicamente es una intervención que va a permitir una resección total del trombo en la arteria pulmonar, ¿sí? Tiene una recomendación clase 1, nivel de evidencia C en las guías, ¿sí? Y consiste en un bypass cardiopulmonar que requiere un paro circulatorio hipotérmico. La complicación más comúnmente asociada es la injuria por perfusión. El concepto de operabilidad es muy importante, dado que nos va a dividir a los pacientes en 2 grandes grupos, en aquellos operables y aquellos no operables. Quienes sean candidatos a la cirugía se les va a poder ofrecer un tratamiento que puede ser curativo, como decíamos previamente, pero aquellos no operables tenemos la obligación de pedir una segunda opinión a un centro experto para confirmar que verdaderamente el paciente no sea un candidato quirúrgico. Sin embargo, en la práctica clínica este es un verdadero desafío, dado que no contamos con un sistema de puntuación de estratificación de riesgos, depende fundamentalmente de la accesibilidad del trombo y esto de la experiencia del centro, de manera que termina siendo una decisión basada en un equipo multidisciplinario. La endarterectomía se asoció a una mayor sobrevida en los pacientes que se intervienen, y en este trabajo, en el análisis univariado como en el multivariado, fue un factor protector. Además de eso, mejora los síntomas de los pacientes. Fíjense cómo en este trabajo, antes de la cirugía, prácticamente todos tenían una muy mala clase funcional, mientras que después de la cirugía, los pacientes mejoraron su clase funcional, alcanzando la gran mayoría una clase 1 o 2. No solo eso, sino también mejora los parámetros hemodinámicos, tanto la resistencia vascular pulmonar como la media pulmonar, alcanzando prácticamente valores normales posoperatorios. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, lo cierto es que esto oscila mucho entre centro y centro. Los mejores resultados se ven en San Diego, California, pero hay valores cercanos al 10% en algunos centros con menor experiencia, ¿sí? ¿De qué depende esta oscilación o esta variación entre la mortalidad entre centro y centro? Como decíamos, fundamentalmente de la experiencia del centro. De hecho, cuando vemos lo que pasó en San Diego, California, el centro pionero en la técnica hoy por hoy, vemos que cuando empezaron a realizar la endarterectomía tenían una mortalidad mayor al 15%. Pero ganando más experiencia y perfeccionándose, han logrado los mejores resultados.
La mortalidad intrahospitalaria también depende de algunas características del paciente, como son la prueba de caminata de 6 minutos y las resistencias vasculares pulmonares al momento de diagnóstico y posterior a la endarterectomía. Ahora bien, si estos fueran todos los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, solamente la mitad vamos a poder ofrecerles endarterectomía. De manera que ahora vamos a repasar qué alternativas terapéuticas tenemos para aquellos pacientes no candidatos a la cirugía, que son el tratamiento con fármacos vasodilatadores o la angioplastia pulmonar. Yendo a los fármacos vasodilatadores, existen varias familias de fármacos que podemos ofrecer, como son los estimuladores de la guaninato ciclasa, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los antagonistas del receptor de endothelina y las prostaciclinas. Para charlar un poco del riociguat, este es un trabajo, un ensayo clínico randomizado que se randomizaron justamente a los pacientes a riociguat versus placebo con el objetivo de medir los cambios desde el inicio en la prueba de caminata de 6 minutos a la semana 16. Podemos ver que los pacientes que recibieron el fármaco en cuestión han mejorado este punto final, que por cierto fue un punto final bastante blando con un periodo de seguimiento bastante corto. De manera que se realizó un segundo trabajo con un periodo de seguimiento mayor a 1 año, con la característica de que todos los pacientes que entraban en este segundo trabajo comenzaban tratamiento farmacológico con riociguat. Podemos ver que en la curva azul, aquellos pacientes que iniciaron de manera precoz, es decir, en el trabajo inicial, riociguat tuvieron mejores resultados a largo plazo. No solo eso, sino que el riociguat también mejora los parámetros hemodinámicos, pero de una manera mucho menor y menos significativa que la endarterectomía. Es por eso que el riociguat en la actualidad tiene una recomendación clase 1 con un nivel de evidencia B para el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica persistente o recurrente tras el tratamiento quirúrgico o bien para pacientes inoperables. El resto de fármacos se reserva para el uso paliativo de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica inoperables. En cuanto a la angioplastia pulmonar, esta es una técnica bastante novedosa que consiste básicamente en la dilatación con balón de las lesiones arteriales más distales, ¿sí? Que se requieren de varias dilataciones por paciente, separados por al menos una semana, cuya complicación más frecuente es la injuria pulmonar o bien las lesiones vasculares. Este es el primer registro que se publicó en el año 2001 sobre esta técnica, en la cual se vio que los síntomas de los pacientes mejoraban, tanto la clase funcional como la prueba de caminata de 6 minutos, pero este fue un trabajo muy chico y con un altísimo porcentaje de complicaciones. De manera que durante 10 años aproximadamente poco se supo sobre esta técnica, pero con algunos perfeccionamientos y con algunos cambios se empezaron a registrar más trabajos sobre esta técnica y hemos visto mejores resultados. Este es un trabajo del año 2017, multicéntrico japonés, en el cual podemos ver que los pacientes después de una angioplastia pulmonar mejoran notoriamente lo que es la presión pulmonar media y las resistencias vasculares pulmonares. Lo que es importante destacar es que estos resultados se mantienen a lo largo del tiempo durante el seguimiento. Esto fue lo que mostró este trabajo. Esta es una serie de registros de distintos países en la cual todos ellos muestran cómo la angioplastia pulmonar disminuye la presión arterial media, con un porcentaje de complicaciones bastante oscilante, pero con una mortalidad relativamente baja e incluso menor a la endarterectomía pulmonar. Angioplastia tratamiento médico, esta es una respuesta que aún no podemos responder dado que nos falta evidencia, pero lo cierto es que se están llevando varios trabajos para intentar responder esta pregunta. Comparando un poco los tratamientos entre sí, podemos decir que la endarterectomía mejora los mejores resultados en cuanto a los síntomas y los parámetros hemodinámicos, pero que cuando comparamos angioplastia pulmonar con tratamiento médico, parecía ser que la angioplastia pulmonar logra mejores resultados. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, no es despreciable el porcentaje de mortalidad asociado a la endarterectomía, pero sí es cierto que este es el único procedimiento que ha logrado mejorar la sobrevida de los pacientes. A quienes ofrecer cada uno de estos tratamientos, la endarterectomía se reservaría para pacientes con lesiones proximales de bajo riesgo quirúrgico, el tratamiento médico para pacientes inoperables con hipertensión pulmonar residual y la angioplastia para pacientes inoperables. Los puntos débiles de cada uno de ellos son que la endarterectomía, como habíamos dicho, no existe ningún trabajo clínico randomizado que haya evaluado sus resultados, que el éxito de la cirugía depende fundamentalmente de la experiencia del centro y que muchas veces es difícil categorizar a un paciente como operable o bien como inoperable. En cuanto al tratamiento médico, los trabajos que han estudiado estos fármacos son trabajos muy chicos, con puntos finales blandos, y que ninguno de ellos evalúa la sobrevida, y la angioplastia pulmonar es una técnica nueva y que se requiere de mucha experiencia para tener buenos resultados. Para ir finalizando, sabemos que la elección del tratamiento para pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica depende de cuestiones anatómicas
y también del riesgo quirúrgico del paciente. Entonces, para pacientes con bajo riesgo quirúrgico y lesiones proximales, podríamos decir que la endarterectomía es la mejor alternativa. Para pacientes con lesiones un poco más distales y mayor riesgo quirúrgico, la angioplastia con balón es una buena opción, y reservaríamos el tratamiento médico para pacientes con lesiones distales y muy alto riesgo quirúrgico, o bien para pacientes con hipertensión pulmonar residual. ¿Hacia dónde vamos? Parecería ser que el tratamiento híbrido es una buena alternativa, es decir, combinar estos tres tipos de tratamiento para tratar a esta patología de manera multimodal. Como conclusiones, podemos decir que lo primero y lo más importante es siempre pensar en la enfermedad y buscarla para diagnosticarla, que el tratamiento depende de la localización anatómica y del riesgo individual de cada paciente, que la endarterectomía es un tratamiento que es una alternativa curativa, dado que logra resecar el trombo en su totalidad, y un poco hacia dónde vamos, cuál es el futuro de esta patología. Parecería ser que el tratamiento multimodal es una muy buena alternativa. Muchas gracias.